Salud, tripulantes, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor en nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Desde la última vez que nos vimos por estos medios, ella ha dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos de hoy nos llevan a dolorosos recuerdos y otros no tan dolorosos, heroicos, reivindicativos. Hoy se cumplen 30 años de la Guerra de las Malvinas, eso que algunos llaman Falklands, o que algunos antes llamaron Maluín, de ahí deriva el nombre. Y en esto, la Patria Grande, por supuesto, es solidaria con el sentimiento de todos los hermanos de la República Argentina. Hay varias lecturas sobre esto, pero lo cierto es que la reivindicación que en aquel momento puso a todo el mundo a vibrar por la vía de los hechos tiene unas lecturas políticas y tiene unas lecturas económicas. Alguna vez me oyeron decir el gurú de la economía neoliberal para Margaret Thatcher y su carnal Ronald Reagan, un tipo que no tenía nada en la cabeza, pero que era un gran lector de teleprompter y tenía la pinta, le physique du rôle. Lo ensayaron como conferencista en las fábricas, hablando contra los sindicatos y contra la Unión Soviética en la Guerra Fría, y funcionó, porque como actor era un desastrón. Lo ensayaron después tanto que dijeron, ¿y por qué no lo candidateamos a gobernador de California? Y salió. ¿Será capaz de repetir? Y repitió. Bueno, y si este hombre lee también los discursos que le preparamos y hace lo que le decimos, y tiene la pinta y es la cabeza parlante, ¿por qué no lo candidateamos para la presidencia? Y fue presidente. Curruña, como decimos coloquialmente en Venezuela, con Margaret Thatcher, y ambos tenían el mismo gurú económico, von Hayek. Aquel que dijo en este mismo canal, pero fuera de cámara, mi teoría económica, es decir, el paquetazo neoliberal, va a funcionar en Chile, y eso porque está Pinochet, y en Argentina, si es que los militares se avivan. No lo dijo así, pero lo estoy traduciendo coloquialmente, ¿no? Si se ponen las pilas. Aquí se dieron 2 fenómenos extraños. Los militares ya no tenían, después de tanta represión y tanto malestar económico, una sola motivación de convocación del público. Jamás tuvieron la oportunidad de llenar la Plaza de Mayo como lo hacía Perón y hablar desde el balcón, por ejemplo Galtieri. Pero ocurrió cuando se les ocurrió invadir Malvinas. Paralelamente, la señora Thatcher se creyó que podía hacer con la economía lo que le daba la gana. Se pasó de maraca con un impuesto municipal tan ridículo que los que estaban de un lado de una calle pagaban más que los que estaban del otro lado de la calle, y le quemaron Londres, pero de eso nadie se acuerda y los archivos no dicen mucho. Bueno, hubo un paralelismo. La señora Thatcher necesitaba un pretexto para unir a todo el mundo bajo la Union Jack, el patriotismo británico. Los militares argentinos se tiran esa parada y por primera vez, en medio de aquel desastre de represión y de desajuste brutal económico, logran que todo el mundo reaccione y los aplauda. Galtieri sale al balcón y logra bajar a la plaza sin escolta, teóricamente, y se da un baño de multitud. Pero aquello fue un drama diferente para los que les tocó vivirlo y los que nos tocó estudiarlo. La distancia entre el Reino Unido y las Malvinas, pasando incluso por Ascension Island, un lugar donde estaba prohibidísimo tomar fotos porque era la base logística. Aquí un grupo de comandos desde un submarino argentino y con nocturnidad colocando bombas hubiera hecho un desastre logístico. Seguramente lo pensaron, pero no se ejecutó. Y de allí a Port Stanley, y luego cuando fabricaron la gran base a la base de la Fuerza Aérea que está en Mount Pleasant, pero ahora hay, como en ese momento, más militares que los Kelpers. Ya los Kelpers, oigan bien, ni siquiera eran súbditos británicos, eran ciudadanos de tercera categoría. Con el pasaporte que tenían no se les autorizaba a ingresar a Inglaterra. Pero, o casualidad, Dennis, el esposo de la señora, tenía acciones en la compañía que cultivaba
lo que se podía producir allí, lana. Allí se comía cordero todo el tiempo, todo había que traerlo importado. El cordero le llamaban el 365, porque era lo que comían todos los días. Pero la guerra no empezó en Malvinas, la guerra empezó unos días antes, en las Sandwich del Sur. ¿Por qué? Porque Argentina mandó y autorizó, y los británicos autorizaron, a desarmar una estación ballenera para conseguir el material metálico. Veamos los acontecimientos, no en pleno desarrollo, pero en las fotos de la época, porque los archivos que entregamos y que nos costó sangre, sudor y lágrima, todavía no aparecen. Pero de cada guerra los hemos entregado aquí. Esta es la posición ballenera de las Sandwich del Sur. El señor Davidoff tenía el contrato. Todo bien, estamos hablando de la Cuarta República, ¿no? Comienzo de la década del 80. Pero en un momento izan la bandera, cantan el himno, y aquello pareció, y uno lo olfateó así, esto es un gesto que va más allá de desguazar una estación ballenera. Aquí hay un significado muy distinto, y con un régimen militar que está con problemas, esto puede traer una lectura diferente. Así lo entendieron los británicos. ¿Qué era Port Stanley, la capital? Era este pueblito donde ni siquiera había techos pintados recientes. Todo se veía, nada de Technicolor como está ahora. Todo se veía casi en un gris plano como este. Aquí estaba el puertico de las viejas operaciones, aquí está el famoso arco hecho con las gigantescas costillas de ballena, la iglesia católica, la iglesia protestante. Este es el Upland Goose, el hotelito donde estuvo el Estado Mayor argentino cuando logró tomar las Malvinas, y en esta ventanita de aquí estuvo quien les habla cuando le tocó cubrir estos eventos. No en el momento, porque era embajador aquí en la República Bolivariana de Venezuela, Aguirre Lanari. Nos presentamos como voluntarios muchos venezolanos. Yo dije, vengo de Naciones Unidas, no creo en las negociaciones, esto va a reventar. Y dijeron, muchas gracias, pero va a haber 5 periodistas bajo banderas. Cuando se dice invadimos Malvinas, por primera vez Galtieri sale al balcón y se da un viaje de multitud. Que vengan, les presentaremos batalla. Port Stanley seguía tranquilo, achatado, aburrido. Las tropas habían entrado sin mayor resistencia. Este es el pequeño templo católico donde estuvimos. Hay allí una imagen, por supuesto, de la patrona de Argentina, la Virgen de Luján. La Junta Militar por primera vez tenía popularidad, pero Alexander Haig, como secretario de Estado, iba y venía haciendo el shuttle mientras la gente aplaudía la recuperación de Malvinas, que se enseña desde primaria y de antes de primaria. Son nuestras y las vamos a recuperar. Era como un tema del Esequibo nuestro, ¿no? Así las cosas, los argentinos controlaron rápidamente. Esto de reciente no tiene nada, es un archivazo. Un factor que hizo diferencia allí, el bautismo de fuego de los misiles Exocet vendidos por Francia. Pero después Francia traiciona a su cliente. Estos son los resultados de los Exocet cuando decidieron usarlos a fondo y arriesgarse. Los pilotos argentinos, Fuerza Aérea y navales, hicieron algo sensacional. El propio Pierre Klosterman, veterano de guerra de la aviación militar francesa de la Segunda Guerra, fue a rendirles un homenaje. Debían salir con el tiempo infernal los viejos Skyhawk a hacer frente a toda la cohetería moderna antiaérea como los Rapier que tenían en todos lados, entrar por San Carlos, ser el blanco perfecto y sin embargo darle a las fragatas que tenían el modelo más reciente, las que no estallaban en el día, con las consecuencias estallaban en la noche. Aquello fue dramático y era la OTAN la que estaba en juego. La señora Thatcher dijo, tenemos que ir allá, y la Armada le dijo, señora, eso no es una tarea para nosotros, estamos para cumplir algo en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo ilógico, pero sepa que si la flota va no puede volver sin combatir, recuerden esa frase. Con el abrumador apoyo y el apoyo de los socios de la OTAN, el apoyo satelital, todo lo que tuvieron, lograron invadir con 2 portaaviones, además los británicos, pero se llevaron lo suyo, ¿no? El Sir Galahad, por ejemplo, las lanchas de desembarco, fueron verdaderos impactos heroicos de la aviación que tenía todo en contra. Tenían que llegar con reabastecimiento previo, volando a 3 metros en el infernal
tiempo del sur y con los parabrisas llenos de salitre. Luego subir, reabastecer y tener después 3 minutos o 4 para estar en el teatro de operaciones, volver y reabastecer, o si no, no llegaban a tierra y morían congelados. La señora Thatcher dijo, esta es la mía. Mandó su submarino nuclear, el mismo que se le robaron, eso se lo pregunté al propio Sir Geoffrey Howe, ¿cómo es posible que robaran la bitácora de este submarino? Ahí ese momento en que se rinden las tropas argentinas, y este era el segundo jefe de los Gurkhas que decía, hay bandera blanca en Port Stanley. Luego habría tiempo para enterrar, no a todos, no se sabe dónde están todos de uno y otro bando, y tratar de recuperar el ánimo en uno y otro bando. Este breve resumen no les hace de ninguna manera justicia a los protagonistas y mucho menos a los héroes que quedaron allí. Pero eran los tiempos del secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar. Belaúnde Terry era el presidente de Perú. Alexander Haig iba y venía tratando de que se firmara un acuerdo. Y Aguirre Lanari, luego canciller, era el embajador en Montevideo, aquí en Caracas. Y luego pasó por Montevideo y por Buenos Aires en olor a multitud. Llegó a Argentina, ya prácticamente hecho canciller aquí, con la fama que tomó, y volvió la democracia. De algún lado apareció el presidente que acabamos de ver, pero la señora Thatcher se apareció con Denis allá, a recorrer y decir todo lo que cabe decir en ese caso, que ellos querían ser británicos, en realidad no lo eran, tenían un pasaporte de tercera categoría, recién fueron súbditos británicos cuando la guerra terminó y ella pudo pasear por la única calle asfaltada que había allí, que ahora se llama Thatcher Road. De hecho, los argentinos fueron, disparó un cañón y todo allí, como pueden ver. Un gesto muy elocuente para la llamada Dama de Hierro. En Argentina la gente seguía con desilusión ya la guerra de las Malvinas, que había empezado, como les dije, en otro lado. Todo comenzó el 19 de marzo en las remotas islas de Sandwich del Sur. Un barco propiedad del empresario argentino Constantino Davidov llegó al puerto de Lights, en las Georgias del Sur, a desguazar una vieja estación ballenera para traer el material y fundirlo. La guerra mediática, la brutal censura de prensa, todos los que estuvieron enviando información la fabricaban desde Buenos Aires. Y ahora el actual problema es, hay petróleo y hay gas. Esta es la más reciente instalación y esto cambia el cuadro geopolítico. En medio de esto aparece un destructor de la clase 45 diciendo, cuidado y lo intentan otra vez, tenemos con qué defendernos, y por supuesto en Mount Pleasant ya no hay los viejos aviones a reacción de la época de Vietnam, sino que tienen cosas más modernas y el Principito ha hecho su ejercicio, pero el tema Malvinas sigue como una herida abierta. Y la prensa argentina lo ha estado siguiendo y estamos en el aniversario. En lo personal, este canal estuvo abriendo, y yo tenía a cargo la sección internacional estelar, una semana, desde el 19 en adelante, 15 días, abriendo con Malvinas. Al final me dijeron, pero bueno, ¿qué pasa con Malvinas? Si no pasa algo, te va a pasar algo a ti. ¿Por qué todos los días Malvinas? Así que esa izada de la bandera en Sandwich del Sur va a traer consecuencias. Bueno, 2 semanas después, la guerra. Ahora todo aparece pintadito en Port Stanley. El Thatcher Drive es la que era la única calle principal. Estas eran las posiciones de donde se combatía con un clima infernal. Y nos tocó ser, después de la negativa de Aguirre Lanari diciéndonos, lo mejor que podemos pedirte es que sigas apoyándonos con los medios como estás haciendo. Ahora las reacciones son diferentes, ¿no? Esto es Punta Arenas en Chile, donde llegan los cruceros de turismo, porque ya no se les deja tocar Ushuaia en el sur de Argentina, que es la parte más cercana e importante frente a Malvinas. Y sobre Malvinas sigue hablando la presidenta Kirchner como corresponde, y esto es un tema de nunca acabar. No nos van a ver participar en ninguna invasión, no nos van a ver aceptar
ninguna guerra, porque sabemos el dolor que trae la muerte, cómo se desarman las familias, las tragedias. No somos un pueblo guerrero. Cuando fuimos a la guerra, allá contra los españoles, era para liberarnos. Recuerdan que les dije, la Armada Británica le dijo a la señora Thatcher, si usted nos obliga a una campaña de ese tamaño, a 14.000 kilómetros, 8.000 millas y más, la flota no puede venir sin combatir. The Falklands War on this year, the 30th anniversary, and we remember all of those who served and who fought so hard and those who gave their lives and didn't come home. We should remember all of those people this year. The absolutely vital point is that we are clear that the future of the Falkland Islands is a matter for the people themselves, and as long as they want to remain part of the United Kingdom and be British, they should be able to do so. That is absolutely key. I'm determined. De manera que el tema también toma actualidad en la Cámara y lo hace el primer ministro, garantizando que de ninguna manera van a dejar olvidados ni de lado a los británicos de las Malvinas. Pero esto es el Ocean Guardian, la torre de perforación que vimos allí, el matiz de fondo, entre otros elementos, y su credibilidad política que está en juego. Hoy en día, Ushuaia es la parte más cercana en Argentina, donde ya no se le permite llegar a los buques que tengan bandera inglesa o a los buques que lleven pasajeros. Y allí fue la declaración de nada que ver con los británicos, vuelve la reivindicación de aquellos que fueron convocados porque estaban cumpliendo el servicio militar y dijeron, si no llegamos a Malvinas, no fue porque no estuviéramos listos a hacerlo. Queremos ser reconocidos nosotros también como veteranos de guerra. Vean que hablan del gaucho Rivero. El gaucho Rivero tiene su historia también. Fue un gaucho que le dio en el 83 guerra a todos los británicos. Hizo una guerra de guerrillas y los mantuvo a monte. En esa época Malvinas dependía de la Capitanía de Montevideo. Incluso los sueldos y la autoridad debía rendirle en la época del virreinato. Y estos son los veteranos que dicen, queremos ser reconocidos como tal. Viviendo esto, conmemorando estos 30 años, nada menos que en Capital de Malvinas, y recordando a aquellos compañeros que no volvieron, nunca más. Los muertos del bando argentino fueron 194, 16 oficiales, 35 suboficiales, 143 soldados conscriptos. En la Armada de la República Argentina, 377, más de 300 en el Belgrano, en el Alférez Sobral, en el Santa Fe, el submarino, en el Guerrico, en la Isla de los Estados, en la Infantería de Marina, en la Fuerza Aérea, 55, 41 de los cuales fueron aviadores. En la Prefectura Naval Argentina también hubo bajas, los agentes civiles, en el ARA Isla de los Estados, en el General Belgrano, como todo. Hoy se recordaba en las Malvinas con esta sencilla ceremonia frente a la casa del gobernador Rex Hunt en aquella época. Por parte de los británicos tuvieron 123, 7 oficiales, 40 suboficiales, 76 soldados voluntarios, regimientos de paracaidistas. En general perdieron 255 hombres y 3 mujeres. Las 3 mujeres civiles provocadas por una de las fragatas que disparó por error sobre Port Stanley, nunca causada por los argentinos. Es decir, hoy el drama se revivía en Ushuaia y también se revivía en Port Stanley con la pequeña guarnición presente. Recién entonces, y después de recuperadas las Falkland para ellos, Malvinas para nosotros, este es el monumento de la Primera Guerra Mundial, donde se habla de otra batalla de la que no mucho se recuerda, sangrienta, heroica de parte y parte, en época donde se disputaban soberanía las marinas británicas y alemanas en esas latitudes. Está en el extremo de la Thatcher Road. Well, it was a sad day because the Argentines invaded, you know, a very... Es triste recordar esto y tener en cuenta que fuimos invadidos, dicen los Kelpers. Pero a raíz de esto, recién ahora los Kelpers son súbditos británicos. En Londres ni siquiera los consideraban ciudadanos de ese imperio.
y tenían un pasaporte, digamos, de tercera clase. No podían, si querían, ir a radicarse a Inglaterra como cualquier súbdito británico. Ahora lo son, después de esta campaña. Y aquellos que lo vivieron, de alguna manera, le hacen frente a la situación en un aniversario como este. Y lo que notan es que ahora hay mucho más soldados que antes, y hay otro problema grave. Los soldados, a algunos se les permite llevar a sus esposas si están casados, y se les permite calificar como doble algún tiempo de servicio. Porque les diré una cosa, incluso conseguir una novia es difícil en las Falklands, aún para los Kelpers. Hoy en Ushuaia reivindicaba la presidenta el aniversario, los muertos y los ideales en espera de ser transformados en realidad. Por supuesto, un fuerte aplauso. Les invitamos a la presidenta a dirigirse hacia el sector lateral de... Se inauguraba un documento que dejaba constancia, y se firmaba allí, de el reclamo de los que estaban en servicio activo, aunque no hubieran llegado a Malvinas, y se izaba la bandera representativa de la época. Para luego ser entregado a... Ya no puede tocar ningún puerto argentino un buque de bandera británica. Para que se cumpla el derecho internacional, no es posible que solamente puedan violar los derechos los que son poderosos y están sentados en un sillón en el Consejo de Seguridad. Jamás habrá orden internacional, jamás habrá derecho internacional, jamás habrá seguridad internacional hasta que todos y cada uno de los países que integran Naciones Unidas respeten todas y cada una de sus resoluciones. Y la justicia significa que esta región siga siendo lo que ha sido hasta ahora. La padre tiene este derecho, por eso hemos reclamado. Bueno, aquí tienen ustedes algo interesante. Las únicas 3 víctimas civiles fueron generadas por los propios británicos. Aquel obús lanzado por una unidad de superficie de la Armada Británica mató a 3 mujeres en Port Stanley. Pero, ¿por qué se hundió el Belgrano? Que era un buque viejo que había estado incluso en superviviente de Pearl Harbor, que no era ninguna amenaza y que iba rumbo a tierra y fuera del área de combate. Según el presidente peruano Belaúnde Terry, a quien entrevisté poco después aquí en el Palacio de Gobierno, dijo: Walter, el plan de paz que yo había presentado, pese a los esfuerzos de Alexander Haig, que iba y venía entre Buenos Aires y Washington, iba a ser aceptado por los generales argentinos cuando hundieron el Belgrano. ¿Recuerdan la frase que les dije al comienzo? Recuerden esta frase: señora, si la flota baja no puede volver sin combatir. Es decir, había que crear un casus belli irreversible de manera de justificar el esfuerzo. Resultado, la Fuerza Aérea Argentina tomó venganza después de las más de 300 víctimas del Belgrano, que no era una amenaza para nadie, y que fue hundido por un submarino nuclear cuya propia bitácora desapareció. Las pérdidas en ambos lados fueron mínimas, hasta que un submarino británico hundió al único crucero argentino. Murieron más de 300 argentinos. El 4 de mayo de 1982, la Fuerza Aérea Argentina se vengó alcanzando al HMS Sheffield con un misil Exocet. Murieron alrededor de 30 marinos británicos y el buque estaba tan dañado que debió ser abandonado. Los sobrevivientes fueron trasladados por aire al Hermes. Fue el mayor buque de guerra perdido desde la Segunda Guerra Mundial y mostró que Gran Bretaña no escaparía ilesa de las Malvinas. El 21 de mayo, tropas británicas abordaron botes de desembarco para llegar a las islas.
La invasión de las Malvinas estaba en camino. Era un día calmo y claro en el mar, por lo que la Fuerza Aérea Británica debió mantener a los aviones de reacción argentinos lejos de las embarcaciones. 5.000 infantes de marina navegaron hacia la costa. Mientras desembarcaban y buscaban un lugar firme, los aviones argentinos se abrían paso y realizaban exitosos ataques contra la Armada Británica. Ambos lados sufrieron bajas. Muchos aviones argentinos fueron derribados y el HMS Antílope fue alcanzado 2 veces por misiles terrestres. En la noche, el Antílope estalló y se incendió. Se perdió otro buque británico. Sobre las islas, los infantes de marina británicos lucharon por abrirse paso hacia la Malvina Oriental y su capital Stanley, y el 14 de junio Argentina se rindió. Luego de que la victoria estuvo asegurada, miles se reunieron en las calles de Londres para rendir homenaje a los héroes de la guerra. La Junta Argentina debió subestimar la firmeza de Margaret Thatcher y los británicos. Fue un error costoso. Su régimen militar cayó y la democracia regresó a la Argentina poco después. Así las cosas, hay que recordar a gente que estuvo con nosotros allí. Esto es Ascension Island, donde estaba prohibidísimo tomar fotos porque era la base logística. De alguna manera nos las ingeniamos para tomar esta y que saliera el cartel. Ascension Island, como le mostré en el mapa, estaba exactamente a mitad de camino. Y ahí estaba todo, pero de tal manera acumulado en contenedores, lo necesario para el apoyo logístico, que si hubiera entrado un grupo de comandos, si hubiera volado algo, se hubiera volado todo lo que tenían. Luego llevaron los viejos Phantom y crearon Mount Pleasant, una base que no existía. Esto es uno de los Phantom que hacía la escolta de los aviones como el BAC 111 que volaban desde Inglaterra allí. Y en Port Stanley, lo único que operaba era un Highlander como este, aquí estoy en el puesto de copiloto, y con este, que era un avión de despegue y aterrizaje corto, se recorría de isla en isla para ver cómo estaban las cosas y los teatros de operaciones. Este es el famoso Upland Goose, el único hotel que estaba operativo y donde se quedaba el alto mando argentino. Me tocó vivir en él porque no había otra opción, y no había otro hotel tampoco en ese momento. El gobernador Rex Hunt, que en ese momento transformó su espíritu británico en algo de orgullo que sirvió para muchos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hago yo ahí? Bueno, resulta que este era el carro número 2, el del gobernador era el número 1, el número 2 era el que tenía nosotros, y Blas Rodríguez, Pito, para andar en las Malvinas. Este es el nuevo, la entrada, no se podía tomar más nada porque todo estaba clasificado, de Mount Pleasant, la nueva superbase que colocaron allí que tiene valor estratégico. Y aquí se cumplió lo que decían en Londres. Si tenemos que elegir entre lápices o bayonetas, nos quedamos con las bayonetas. Lápices éramos los periodistas. Y cada persona tenía alguien que lo estaba... Ese hombre que vieron ahí me seguía hasta el baño. Aquí firmó la Junta Militar Argentina. Está la residencia del gobernador. Y aquí están el alto mando argentino firmando en el libro. Los generales de la época, tristemente célebres. Luego, cuando lograron recuperarla, dejaron una hoja en blanco y pusieron, después de hacer revisión de todos los oficiales que firmaron, a firmar a la señora Margaret Thatcher. Esa es la firma de Margaret Thatcher cuando recuperan la Falkland, en ese libro que está debajo del único rompehielos que había allí, como representación del poderío naval británico, hasta que se produce la invasión. Y luego una página más y me tocó firmar a mí. Esto es una manera de recordar a un compañero de venezolana de televisión, Blas Rodríguez, Pito. Nos acompañó en momentos difíciles en muchos lugares. La cantidad de pingüinos no deja lugar a dudas de dónde estamos, ¿no? Nos acompañó a muchos lugares, trabajó con amor por su profesión y con respeto. Ya no está con nosotros. Defendiendo a un hijo en un intento de asalto, desapareció. Y hoy que se cumplen 30 años de aquella visita a las Malvinas para nosotros, Falkland para los británicos, queríamos rendirle ese reconocimiento, porque quien les habla primero empezó llevando cable atrás de una cámara, después le dieron una cámara, después ponchó algo como director, después aprendió producción con la BBC y dirección con la BBC. Y los británicos dijeron, inviten a un periodista que sea objetivo y que tenga cobertura. Y yo dije, señores, yo estaba del lado argentino y me presenté como voluntario al embajador Aguirre Lanara, y dice, lo sabemos, pero queremos a alguien que realmente haga opinión. Digo, bajo ese fair play iremos allá.
Y así fuimos, lo que pudimos reconstruir, fuimos el primer periodista que llegó. No nos dejaron ir antes de que comenzaran los combates. Nos vinimos de Naciones Unidas, donde estábamos transmitiendo las negociaciones que dijimos van a fracasar. Recuerdo que me entrevistó un colega argentino, Maidana. ¿Qué opina aquí el colega argentino de las negociaciones? Digo, no va a haber negociaciones, va a haber una sangrienta guerra en el sur, Maidana. Y además le digo, va a ser una guerra aeronaval. Se tragó el micrófono, nunca salía al aire, la censura era grave, era el círculo de prensa manejado por la cadena de mando militar. Queríamos recordar esto en homenaje a los que cayeron, en homenaje a la reivindicación y en homenaje a aquel gaucho Rivero que les dio guerra a los ingleses en el 83 y que para algunos parece que era uruguayo, como uruguayos eran los sueldos que se pagaban para Malvinas y la tierra se mandaba desde Montevideo en grandes barriles, porque allí lo que hay es turba, es difícil, pero esos eran los tiempos hermanados del virreinato, así que sigue siendo una causa común. Es la hora exacta de un corte. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Más acontecimientos en pleno desarrollo. Y quiero compartir con ustedes un libro de referencia llamado el de las ediciones de la Banda Oriental, muy castigado por sus frecuentes visitas, aunque yo amo y trato muy bien a los libros, una historia de los orientales. Y esto, de Carlos Machado, dice en una de sus páginas algo que vale la pena recordar hoy. Hay dos cosas, una agradable y una interesante. El ministro de Real Hacienda de Malvinas dependía directamente de su superior jerárquico, el de igual título de Montevideo. Hasta tierra en barriles para cultivar, arribó a las Malvinas desde Montevideo. Nació en Montevideo Francisco Joaquín de Viana, el hijo del primer gobernador de esta plaza fuerte, que fue gobernador de las Malvinas. Jean Simon, descendiente de viejos colones franceses, es el último gobernador antes del atropello del año 33. Antonio Rivero, el gaucho de que les hablaba, Antonio Rivero, un gaucho de renombre legendario, comandó a los colonos que empuñaron las armas contra los ingleses, los desalojaron y capitularon recién ante fuerzas mayores al año siguiente. Un año les dio guerra. Las informaciones fueron valiosas. Y en todo caso, tal vez fue por eso que en un arranque de solidaridad llamaron Puerto Argentino los militares a Port Stanley cuando lo tuvieron, y en 24 horas le cambiaron el nombre por Puerto Argentino. Pero hay una cosa muy fea y que es digna de ser estudio. Oigan esto, Sarmiento aplaudió la agresión, comillas, la Inglaterra se estaciona en las Malvinas para ventilar después el derecho que para ello tenga. Seamos francos, esta invasión es útil a la civilización y al progreso. Esto fue publicado en el diario El Progreso, Santiago de Chile, el 28 de noviembre del 42. Por eso, alguna gente todavía tiene una polémica en torno a Sarmiento. Precio del petróleo venezolano estable, $116.53. Precio de la OPEP, 120,85, leve baja. Precio del Brent, 123,23, leve baja. El West Texas, que nos interesa como marcador, sube a 103,27. La onza Troy de oro, 1.669,30. El precio del cobre, 8.445 la tonelada en leve baja. El precio del café sube, 185,55 el quintal, y el precio del euro a 1.33 estable respecto al dólar estadounidense. Es momento de compartir con ustedes la segunda parte de nuestro dossier, porque como podrán imaginar, todavía estaban llegando informaciones y eventos en pleno desarrollo, que son los que vamos a compartir de inmediato con ustedes, en otro número extraño de capacidad de adaptación a los cambios violentos, porque, como podrán imaginar, hemos modificado la pauta sobre la marcha. Interesante esta historia de los orientales de Carlos Machado, donde hace todas estas referencias. Situación tensa la que estamos viendo, y ya verán por qué. Esto es continuidad de lo que mostrábamos la semana pasada. Mientras la patota internacional busca aplicarle a Siria lo que antes aplicó en Libia,
Hay gente que en Estambul, incluso en Turquía, están apoyando al presidente Bashar al-Assad. Solo es uno el pueblo de Siria y solo uno nuestro líder. El pueblo quiere a Bashar al-Assad. Esto mientras se reúnen organismos internacionales y tratan de presionar a Irán y a Siria. Siguen tratando de cambiar el mapa geopolítico de los países musulmanes, especialmente los que tienen petróleo. Recuerdan cuando mostramos al general Wesley Clark diciendo hay un plan del Pentágono para cambiar en 5 años los gobiernos y las orientaciones de 7 países árabes. No eran 7 árabes, eran 6 árabes y uno persa, que es Irán, pero también musulmán. Y como ellos entreveran todo con su nivel cultural, dijo eso, pero fue sincero al decirlo. Esta dama dice, esto es una gran mentira. No creemos en los reportes ni en lo que dicen en estas conferencias y estos encuentros. Queremos a Bashar al-Assad y Siria no quiere otro presidente que este. Y esto es en Estambul, donde hay seguidores de Bashar al-Assad y donde están tratando de ubicar lo que es la posición de aquellos que no aceptan que las grandes potencias decidan quién va a gobernar en su país, como lo hicieron en Libia. Incluso ahora hablan de que van a pagar en dólares a los que antes eran ONG, por supuesto que recibían dólares, pero ahora van a recibir oficialmente dólares para luchar contra Assad. La policía turca reprimió protestas contra autotitulados amigos de Siria. Con gases lacrimógenos y bastonazos, los oficiales embistieron a la multitud congregada en el barrio de Arbiye, donde sesiona la segunda reunión de 74 países árabes y occidentales, como le llaman algunos, así como organizaciones empeñadas en forzar la salida del presidente Bashar al-Assad. Más de 300, según algunos más de 500 ciudadanos concurrieron al lugar espontáneamente, con fotografías del gobernante sirio, banderas de Rusia y de China, que al fin recuerdan que tienen derecho de veto y una posición en las Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad, además de carteles con mensajes a favor de Damasco y rechazando la intromisión extranjera en lo que consideran su conflicto interno que debe ser solucionado por los sirios. Las fuerzas de seguridad arremetieron contra los manifestantes cuando intentaron acercarse al Hotel Milton, sede de la cita que abrió, con llamados a apoyar con armas y dólares al ilegal Consejo Nacional Sirio, inventado como una ONG desde el exterior y pagado desde el exterior, si la comunidad internacional no actúa de forma más enérgica contra al-Assad, dijeron. Sin embargo, el diario Hurriyet indicó que la movilización continúa mientras se desarrolla la conferencia. Protestas similares acompañaron en febrero pasado la primera reunión de esta naturaleza en Túnez. Y la señora Clinton, el canciller turco, Ahmed Davutoglu, y todos aquellos que se reunieron para un desayuno de trabajo, esas cosas horribles que inventa la cultura gringa, dicen que van a tratar de seguir adelante. Parece que hay, como le dijimos, ¿no? Turquía es el ángulo sensible de la OTAN, sobre todo en el aspecto ahora tan fluido del Medio Oriente, pero de ninguna manera le da la entrada a Europa, y quién sabe si ahora quieren entrar a Europa, ¿no? Pero de alguna manera están haciendo el juego y asumiendo un protagonismo. Mientras tanto, William Hague, en Estambul, dice: por supuesto queremos apoyar la misión de Kofi Annan para asegurarnos de que la transición política ocurra en Siria. Ahora, con el régimen de Assad, y como ya he dicho que aceptan el plan de Kofi Annan, este punto es el que tenemos que llevar adelante. Pero las matanzas continúan y continúan en una situación absolutamente inaceptable. Es importante implementar el plan de Annan y no tenemos una cantidad indefinida de tiempo. No olvidemos, acotamos nosotros, que mientras él decía esto parece estar absolutamente sincronizado, porque la señora Clinton dijo: se acaba el tiempo para la solución dialogada. Guido Westerwelle, el
ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, que sigue cantando la misma melodía al gusto de las potencias occidentales. Dice, pienso que este encuentro del grupo de contacto aquí en Estambul es realmente decisivo y el tiempo es crucial. Siguen las atrocidades y las represiones por parte del régimen de Assad, como dicen ellos, y creemos que el plan de Kofi Annan necesita una oportunidad para tener éxito y trabajar. Needs a chance, and we should give him a chance for a successful work. A otra pregunta dijo, ustedes encontrarán que al final la declaración probablemente esté de acuerdo con que queremos una solución política, pero sabemos que no puede ser nunca un proceso de negociación sin resultados y hay que rendir cuentas y parar la violencia. This can't be a never-ending process of negotiations because the only thing what counts now is the stop of the violence. Y apareció un vocero del autoproclamado Consejo Nacional Sirio, un tal George Sabra, diciendo, esperamos una posición más fuerte de la que hemos tenido hasta ahora en esta conferencia de Túnez y esperamos una posición más fuerte del lado del pueblo de Siria para apoyar y defenderse ellos mismos en apoyo incluso a su propia salud. Es decir, ellos esperaban que esto iba a funcionar rapidito como en Libia, ¿no? Pero parece que se les trancó. Hay mucha gente que apoya al presidente Assad y no quiere la intervención extranjera. Así las cosas, la reunión que se lleva a cabo en Turquía no parece tener demasiado apoyo dentro de Siria, aunque algunos aseguran que las cosas pueden ser solucionadas desde afuera, con dinero, con armamento, con apoyo logístico, con mercenarios, y ya sabemos que los hay latinoamericanos, y tratando de alguna manera de tumbar al gobierno de Siria para colocar otro más adecuado a los intereses de las potencias que representa, por ejemplo, la señora Hillary Clinton. Le dijo, hoy hemos llamado a un inmediato cese de las matanzas en Siria y una reunión urgente del enviado especial Kofi Annan para crear un cronograma para los próximos pasos. Luego dijo, pero los Estados Unidos también quieren ir más allá en la ayuda humanitaria, dando apoyo a la población civil, incluyendo, oigan bien, equipos de comunicación que ayude a los activistas, es decir, a las ONG, a organizarse, a evadir ataques y a conectarse con el mundo exterior. ¿A qué le suena eso? ¿Familiar? Vamos a estar observando lo que los factores políticos en presencia hacen en Egipto, cambiando de tema. Vamos a observar su compromiso con los derechos y la dignidad de cada egipcio. Queremos un Egipto que se mueva hacia adelante en la transición democrática. Queremos decirles a ustedes que no vamos a discriminar contra minorías religiosas, mujeres o políticos. Ustedes se dan cuenta que están hablando de cada país de la zona y está dictando lo que quiere Estados Unidos y sus aliados. Definitivamente es lo que dijo el general Wesley Clark. Le quieren cambiar el mapa a los países árabes. Luego dijo, es demasiado temprano para saber del progreso en los recientes meses, si este ha sido sustentado o no. No hay garantías de lo que tenemos por delante y ahora se llevó a otras latitudes, ¿no? Lo que está ocurriendo en Burma. Es decir, Urbi et Orbi, de todo lo que hay en la agenda internacional, habló. Y aquí viene la vocera del gobierno de Estados Unidos en la ONU. Susan Rice, la embajadora ante las Naciones Unidas, dijo, Kofi Annan ha reportado que el canciller de Siria le envió una carta ayer en la que dice que los militares sirios, comenzando inmediatamente el 10 de abril, y completándolo el 10 de abril, van a hacer un alto del fuego para permitir el desplazamiento de los que quieren ayudar y también para que las grandes armas pesadas no afecten a la población. Hay pasos desde la A a la C y un plan de 6 puntos. Los Estados Unidos les gustaría ver un compromiso, y digo de nuevo, pruebas de la acción y no palabras. En el pasado hemos sido escépticos y nos hemos preocupado. Veremos qué pasa en los próximos días. Y en lugar de la disminución de la violencia, si hay una escalada o no de la propia violencia.
Luego Bashar Jafari, el embajador de Siria en las Naciones Unidas, dice: mi gobierno está comprometido con el éxito de la misión de Kofi Annan. Estamos haciendo lo que más podemos para ver si la misión tiene resultado. Luego a otra pregunta dijo: el plan no necesariamente tendrá éxito a menos que todo el mundo se comprometa. Hasta ahora el gobierno de Siria se ha comprometido y ha anunciado su compromiso. Y estamos esperando que el señor Kofi Annan esté en contacto con las demás partes para ver si de verdad quieren asumir ese compromiso, si están ayudando y si van a seguir armando a los grupos armados sublevados. De manera que hay que parar la violencia, pero la violencia debe ser detenida en ambos bandos, en todas las partes. Relevant to all parties. Siguieron preguntándole, porque él sí estaba dispuesto a responder, no como hizo Susan Rice, que declaró y se fue. Las políticas del gobierno turco son de un enemigo de Siria. En este gobierno hay acciones contra la soberanía de mi país, y esto no es precisamente una movida diplomática, es una declaración de guerra de su país. Deberían consultar al gobierno sirio si quieren o no ver un encuentro en nuestro territorio, si quieren hacer una reunión de consulta. De lo contrario, que digan que lo que quieren, y sin eufemismos, es cambiar el régimen, como le llaman ellos, es decir, tumbar un gobierno y poner otro. Esto no es amigable, no es una reacción de un país vecino, no es lo que se espera de un vecino. Los opositores armados sirios han asesinado a más de 6.000 personas. El embajador permanente de Siria ante la ONU, Bashar al-Jafari, lo denunció en esta declaración, pero no nos lo mandaron vía satélite. Victoria Nuland, vocera del Departamento de Estado, dice: hemos estado hablando acerca de diferentes puntos. Hay que organizar las sanciones. Segundo, incrementar el apoyo humanitario. Tercero, trabajar en apoyo a los que están actuando en Siria. Y cuarto, un nuevo comienzo para que las sirias establezcan su propia cuenta de quiénes son los responsables de las atrocidades que han sido cometidas. El Consejo Nacional Sirio es muy bienvenido en estas iniciativas. Oigan bien, ¿no? Están absolutamente del lado de los alzados en armas contra el gobierno. Desde la perspectiva de Estados Unidos, una cosa importante es este viaje que da una oportunidad de coordinar a otros países y proveer diferentes formas de asistencia. Así que queremos que haya un mutuo apoyo. Has set a timeline now. Obviously, we all hope that the implementation will be as rapid as possible, will be more rapid than April 10th, and that we will judge him by his actions, not by his words. Luego dijo: como ustedes saben, los Estados amigos de Siria han llamado a Kofi Annan a que cree un cronograma, y obviamente esperamos la implementación lo más rápido posible de las medidas, antes del 10 de abril de ser posible, y queremos que un juicio sea preparado para el presidente Bashar al-Assad. Queremos acciones y no palabras. Estados Unidos, Siria no está implementando el plan de paz. La gente está harta de ver que los llevan a otro conflicto, y aquí estamos ante la sede de la OTAN y le dicen: OTAN, se acabó el juego. NATO game over. Esto es en Bruselas, en la sede de la OTAN, y la policía belga tuvo que detener a 483 personas en una protesta pacífica contra la OTAN. Acción por la Paz y Vredesakte organizaron la movilización e informaron que la convocatoria reunió a millares de personas. La OTAN es la mayor organización de guerra del mundo, dicen, y estamos tratando de parar su pésima conducta. La OTAN es una organización agresiva que atacó a Afganistán en nombre de salvaguardar los intereses del pueblo afgano. Pero las consecuencias de este ataque es clara. La OTAN no brinda paz ni estabilidad. Lo hizo en Afganistán, lo hizo en Libia, lo quiere o lo está tratando de hacer en Siria. La gente ya no come cuentos, ¿no? Según la agencia belga, que cita fuentes de la policía, los detenidos suman 483 personas en Bagdad y en Arbil, en Irak. El viceprimer ministro de Energía, Hussein al-Sharistani, acusa de sabotaje a los kurdos, los del norte, y dicen que han hecho la mayor exportación ilegal de crudo de esa región
autónoma creada por los invasores, ¿no? Por Estados Unidos. ¿Recuerdan que les dijimos? Con Saddam Hussein estaban chiitas al sur, sunitas al centro, kurdos al norte y todos unidos. Ahora van a tratar de partir el país en 3 pedazos. Bueno, aquí tienen las fuerzas puestas por los propios invasores, y el representante aquí es el viceprimer ministro, dice que los kurdos del norte, que se consideran independientes, están exportando ilegalmente y con precios irregulares petróleo por cuenta propia. Y esto genera un gran problema debido a que hay un gran déficit en el país, al que han destruido los que vinieron a liberarlo, y estos ni siquiera están preservando la fortuna que representa en impuestos para el país lo que están exportando. El Kurdistán iraquí dice que interrumpió incluso los suministros del crudo a la propia capital, Bagdad. Las autoridades kurdos afirman que Bagdad debe a la región cerca de 1.500 millones de dólares, como si los kurdos fueran dueños del norte de Irak. Además dice que el gobierno central no realiza pagos desde mayo. El Ministerio de Petróleo de Irak todavía no ha hecho comentario al respecto, pero ahora salió el viceprimer ministro a decir: la mayor parte del crudo que producen en la región está siendo contrabandeado fuera de Irak, primeramente hacia las fronteras con Irán, tirito por elevación. Luego hemos hablado con la República Islámica y también con Turquía acerca de la necesidad de controlar nuestras fronteras y poniendo un fin al contrabando del petróleo iraquí y sus derivados, como está ocurriendo a la vista y paciencia de todos ellos. Luego el ministro de Petróleo de Irak, Abdul Karim Luaibi, dijo: tenemos indicaciones y reportes detallados de los puntos de la frontera donde se contrabandea el petróleo crudo de la región hacia Irán y también a través de las fronteras iraquíes, incluso a los puertos del Golfo y a Bandar Abbas y a Jomaini como puerto, y se vende a precios mucho más bajos que el estándar internacional, lo cual indica que están traicionando al país, a su economía, y actuando como una nación aparte en la región de los kurdos. Como les pronosticamos alguna vez y tantas veces dijimos en el mapa, ¿no? Chiitas al centro, kurdos al norte, y todos unidos y trabajando bajo una misma bandera y una misma cadena de mando, mientras estaba Saddam Hussein, y sobre todo cuando Saddam Hussein era el gran comprador de armamento occidental y le hacía el juego para frenar a los ayatolás. Cuando ya no les sirvió, apareció el gran tema, y el gran tema sigue siendo el petróleo. Y de Kirkuk hacia el norte, a mí me tocó recorrer desde el Golfo hasta la frontera con Turquía, las cosas cambian, y ven que están cambiando. Ese es el presidente de Hungría que está renunciando. La vergüenza se copió, se fusiló textualmente buena parte de su tesis de grado como médico, y ahora eso se destapó, le hicieron la guerrita a través de unas páginas web, se investigó y en efecto eso ocurrió y el hombre renuncia. Esto nos recuerda que para justificar el ataque a Irak, el servicio de inteligencia británico se copió 21 páginas de la tesis de grado de un muchachito que se estaba graduando de estudios internacionales, y se la copió incluso con errores de gramática y de puntuación, de sintaxis también. Eso fue lo que usó el famoso general Colin Powell ante el Consejo de Seguridad, diciendo: el exquisito informe de inteligencia británico demuestra que hay armas de destrucción masiva. Bueno, algún enemigo tendría el presidente de Hungría, que se va, pero lo aplauden de pie. Renunció el presidente húngaro hasta confirmarse un plagio de su tesis. El escándalo salió a luz cuando la revista HBG aseguró en enero que gran parte de la tesis del presidente fue copiada de diferentes fuentes, por lo que la Universidad de Medicina Semmelweis de Budapest investigó el trabajo y decidió el jueves pasado retirarle el título. Teljesen értelmetlen volt a hétvégén ez a lebegtetés, amit a közmédia ebből a szempontból csinált. Gondolok itt a Obeshowski interjúra. Un residente Adanfer dice: esta decisión debería haberse tomado mucho antes. Mantener todo esto en la incertidumbre por semanas es completamente innecesario. Es uno de los momentos tristes de la historia de los medios de comunicación húngaros. Este otro dice: esto se ha vuelto algo que se hizo equivocado, una tesis que no era su propio trabajo. Un representante de Estado
no representa a la nación, solo representa su manera de actuar y renunció al puesto. Bueno, para nosotros esto se terminó. Así las cosas, la gente lo toma a su manera. Azt hiszem az egész országnak, legalábbis a jó érzésű embereknek ez a véleménye, hogy ezt meg kellett tennie. Mientras en la hermosa Budapest renunciaba el presidente, Piedad Córdoba reiteraba hoy que consiguieron las liberaciones sin derramar una gota de sangre. Y esto es lo que nos llegaba hoy a través de la hermana Telesur. Es el momento de la entrega de los liberados y los activistas, el líder del movimiento Colombianos y Colombianas por la Paz, CCP, Piedad Córdoba, reiteró que consiguieron este lunes 2 de abril la liberación de los últimos 10 militares y policías retenidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Todos los que hemos estado trabajando en este esfuerzo, podemos decir que lo logramos, porque lo conseguimos a través del diálogo, porque lo conseguimos sin derramar una sola gota de sangre, porque lo conseguimos a través del respeto, eso que debe haber a todos los niveles y en todos los lugares. Eso durante una rueda de prensa ofrecida desde Villavicencio, en el departamento del Meta, donde ofreció detalles operativos de las liberaciones. Agregó, nos sentimos satisfechos y satisfechas porque ese compromiso que asumimos en el 2008 de alcanzar a través del diálogo epistolar con las FARC la liberación de todas las personas que estaban retenidas, que estaban en su poder, hoy nos llena de satisfacción al poder decir cumplimos, lo logramos y seguiremos trabajando. Precisó que los representantes del gobierno, el Comité de la Cruz Roja Internacional y el CCP, a bordo de los helicópteros del gobierno de Brasil, llegaron a la población del Guaviare, en la frontera con el departamento del Meta, en horas del mediodía. En ese lugar debieron esperar la llegada de los guerrilleros y los retenidos, que se hicieron presentes entre las 4 y 4:30 de la tarde, hora local. Durante la espera, compartieron con los ciudadanos de la población cercana, especificado por la FARC y sus coordenadas para las liberaciones. Una vez entregados los 10 militares y policías, iniciaron el retorno al aeropuerto de Villavicencio. Piedad Córdoba, la conocida lideresa, agradeció a todas las integrantes de Mujeres por la Paz, encabezada solidariamente por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú. Agradeció también al gobierno colombiano, a la Comisión Internacional, Comité Internacional de la Cruz Roja, al equipo de Brasil, que además nos acompañó con una ternura infinita, dijo. Darle las gracias a su presidenta Dilma Rousseff y a su expresidente Lula da Silva, que también ha estado al tanto del proceso de liberación. Pero también elevó un reconocimiento muy importante a las FARC, porque cumplieron el compromiso y la promesa que habían hecho, y además por el hecho de insistir en la dejación del secuestro extorsivo como forma de financiación en su carrera por la lucha del poder. También hizo un enfático agradecimiento al pueblo venezolano que inició con nosotros esta gesta. Al presidente Chávez, dijo, que se la jugó toda por precisamente esta alegría que tenemos hoy. Al presidente Correa de Ecuador, al presidente Evo de Bolivia y a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández. La ex senadora expresó que desconoce las medidas tomadas por el gobierno colombiano al restringir la presencia de familiares de los liberados y los medios de comunicación en las inmediaciones del aeropuerto de Villavicencio. Saludamos con verdadera emoción a los liberados y felicitamos de corazón a sus familias. Compartimos su alegría. Esta liberación y sobre todo el compromiso por parte de las FARC de no volver a secuestrar es un gesto que valoramos y lo valoramos en toda su dimensión. Así las cosas, noticia que una vez más nos hace cambiar la pauta, aunque estaba prevista. Es evidente que la cobertura fue oportuna y la insertamos aquí. Lo que no podemos dejar de contarles es dónde está el Simón Bolívar. La posición del Bravo Eco es latitud 21 grados 34 minutos norte. Este es el 20. Y la longitud
es 76, este es el 70, 76 sería aquí poco más de la mitad, este es el paralelo y está a 21, 34, latitud norte y longitud 76, 15, estaría por aquí. El rumbo es 285, es decir, 270 sería aquí, 285 es un poco más, quiere decir que está girando para colocarse entre Cuba y la Florida, presumiblemente en la próxima ruta, y después llegar a La Habana, donde tiempo estimado para el día 6. La velocidad de 7 nudos, se encuentran a 340 millas náuticas de La Habana. El personal continuó con su instrucción académica, recibiendo charlas sobre los instrumentos para la navegación, se practicó emergencia, rol de incendio, y se le dio cumplimiento a la rutina del navegador. Se mantiene ETA, es decir, el tiempo de arribo, 6 de abril a La Habana. Tal el comunicado del Comando Naval de Operaciones de la Armada Bolivariana. Buen viento y buena mar a nuestro embajador sin fronteras. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas, que como ven, siempre tiene variantes de última hora. Donde quiera que se encuentren, a nombre del equipo Dossier, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Y a nombre de ese equipo les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. Plaza de Mayo, como lo hacía Perón, y hablar desde el balcón, por ejemplo, Galtieri. Pero ocurrió cuando se les ocurrió invadir Malvinas. Paralelamente, la señora Thatcher se creyó que podía hacer con la economía lo que le daba la gana. Se pasó de maraca con un impuesto municipal tan ridículo que los que estaban de un lado de una calle pagaban más que los que estaban del otro lado de la calle, y le quemaron Londres, pero de eso nadie se acuerda y los archivos no dicen mucho. Bueno, hubo un paralelismo. La señora Thatcher necesitaba un pretexto para unir a todo el mundo bajo la Union Jack, el patriotismo británico. Los militares argentinos se tiran esa parada y por primera vez, en medio de aquel desastre de represión y de desajuste brutal económico, logran que todo el mundo reaccione y los aplauda. Galtieri sale del balcón y logra bajar a la plaza sin escolta, teóricamente, y se da un baño de multitud. Pero aquello fue un drama diferente para los que les tocó vivirlo y los que nos tocó estudiarlo. La distancia entre el Reino Unido y las Malvinas, pasando incluso por Ascension Island, un lugar donde estaba prohibidísimo tomar fotos porque era la base logística. Aquí un grupo de comandos desde un submarino argentino y con nocturnidad colocando bombas hubiera hecho un desastre logístico. Seguramente lo pensaron, pero no se ejecutó. Y de allí a Port Stanley y luego cuando fabricaron la gran base. Salud, tripulantes, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor en nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Desde la última vez que nos vimos por estos medios, ella ha dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos de hoy nos llevan a dolorosos recuerdos y otros no tan dolorosos, heroicos, reivindicativos. Hoy se cumplen 30 años de la Guerra de las Malvinas, eso que algunos llaman Falklands, o que algunos antes llamaron Maluín, de ahí deriva el nombre. Y en esto, la patria grande, por supuesto, es solidaria con el sentimiento de todos los hermanos de la República Argentina. Hay varias lecturas sobre esto, pero lo cierto es que la reivindicación que en aquel momento puso a todo el mundo a vibrar por la vía de los hechos tiene unas lecturas políticas y tiene unas lecturas económicas. Alguna vez me oyeron decir el gurú
de la economía neoliberal a la base de la Fuerza Aérea, que está en Mount Pleasant, pero ahora hay, como en ese momento, más militares que los Kelpers. Ya los Kelpers, oigan bien, ni siquiera eran súbditos británicos, eran ciudadanos de tercera categoría. Con el pasaporte que tenían no se les autorizaba a ingresar a Inglaterra. Pero, o casualidad, Dennis, el esposo de la señora, tenía acciones en la compañía que cultivaba lo que se podía producir allí, lana. Allí se comía cordero todo el tiempo, todo había que traerlo importado. El cordero le llamaban el 365, porque era lo que comían todos los días. Pero la guerra no empezó en Malvinas, la guerra empezó unos días antes, en las Sandwich del Sur. ¿Por qué? Porque Argentina mandó y autorizó, y los británicos autorizaron, a desarmar una estación ballenera para conseguir el material metálico. Veamos los acontecimientos, no en pleno desarrollo, pero en las fotos de la época, porque los archivos que entregamos y que nos costó sangre, sudor y lágrima, todavía no aparecen. Pero de cada guerra los hemos entregado aquí. Esta es la posición ballenera de las Sandwich del Sur. El señor Davidoff tenía el contrato. Todo bien, estamos hablando de la Cuarta República, ¿no? Comienzo de la década del 80. Pero en un momento izan la bandera, cantan el himno, y aquello pareció, y uno lo olfateó así, era para Margaret Thatcher y su carnal Ronald Reagan, un tipo que no tenía nada en la cabeza, pero que era un gran lector de teleprompter y tenía la pinta, le physique du rôle. Lo ensayaron como conferencista en las fábricas, hablando contra los sindicatos y contra la Unión Soviética en la Guerra Fría, y funcionó, porque como actor era un desastrón. Lo ensayaron después tanto que dijeron, ¿y por qué no lo candidateamos a gobernador de California? Y salió. ¿Será capaz de repetir? Y repitió. Bueno, y si este hombre lee también los discursos que le preparamos y hace lo que le decimos, y tiene la pinta y es la cabeza parlante, ¿por qué no lo candidateamos para la presidencia? Y fue presidente. Curruña, como decimos coloquialmente en Venezuela, con Margaret Thatcher, y ambos tenían el mismo gurú económico, von Hayek. Aquel que dijo en este mismo canal, pero fuera de cámara, mi teoría económica, es decir, el paquetazo neoliberal, va a funcionar en Chile, y eso porque está Pinochet, y en Argentina, si es que los militares se avivan. No lo dijo así, pero lo estoy traduciendo coloquialmente, ¿no? Si se ponen las pilas. Aquí se dieron dos fenómenos extraños. Los militares ya no tenían, después de tanta represión y tanto malestar económico, una sola motivación de convocación del público. Jamás tuvieron la oportunidad de llenarla. Esto es un gesto que va más allá, de desguazar una estación ballenera. Aquí hay un significado muy distinto, y con un régimen militar que está con problemas, esto puede traer una lectura diferente. Así lo entendieron los británicos. ¿Qué era Port Stanley, la capital? Era este pueblito donde ni siquiera había techos pintados recientes. Todo se veía, nada de Technicolor como está ahora. Todo se veía casi en un gris plano como este. Aquí estaba el puertico de las viejas operaciones, aquí está el famoso arco hecho con las gigantescas costillas de ballena, la iglesia católica, la iglesia protestante. Este es el Upland Goose, el hotelito donde estuvo el Estado Mayor argentino cuando logró tomar las Malvinas, y en esta ventanita de aquí estuvo quien les habla cuando le tocó cubrir estos eventos. No en el momento, porque era embajador aquí en la República Bolivariana de Venezuela, Aguirre Lanari. Nos presentamos como voluntarios muchos venezolanos. Yo dije, vengo de Naciones Unidas, no creo en las negociaciones, esto va a reventar. Y dijeron, muchas gracias, pero va a haber 5 periodistas bajo banderas. Cuando se dice invadimos Malvinas, por primera vez Galtieri sale al balcón y se da un viaje de multitud. Que vengan, se presentaremos batalla. Port Stanley seguía tranquilo, achatado, aburrido. Las tropas habían entrado sin mayor resistencia. Este es el pequeño